Hola amigos de Mi Arrecife, yo quiero compartir con ustedes la segunda parte de lo que ya les había adelantado la semana anterior sobre una conversación que tuve con los amigos del foro de Facebook, del grupo de Facebook de Acuadictos. Ya la semana pasada había presentado, como les había presentado a ustedes, un resumen sobre los elementos que debemos de tener en consideración al comprar corales y peces en un acuario. Hoy quiero hablarles de otro tema que fue parte de esa conversación en el grupo de Acuadictos que me invitaron los administradores a tener un Facebook Live. Quiero conversarles, o más bien hacerles hoy un resumen de lo que fue el segundo tema, lo que son los nutrientes en nuestros acuarios, la importancia de los nutrientes en el acuario. No se despeguen de Mi Arrecife porque empezamos. Primero definamos qué son los nutrientes. Los nutrientes, en términos muy generales, son todos aquellos compuestos que pueden ser absorbidos por los organismos de nuestro acuario y que le permiten, por medio de ellos, ser elementos nutricionales a estos organismos. Por tanto, debemos de dejar claro que los nutrientes no son basura como a veces se malinterpreta, y por tanto no tenemos que tomar una urgencia en exportarlos, en deshacernos de esos nutrientes del acuario. Precisamente son nutrientes como tales porque son necesarios para proveer de fuentes nutricionales a los organismos marinos. Estos, por supuesto, no deben estar en exceso, de forma tal que nos generen problemas, pero tampoco deben de estar ausentes de nuestro ecosistema artificial, porque eso nos va a traer otros problemas. Los nutrientes deben estar balanceados para las necesidades particulares de cada acuario, de cada ecosistema en particular. Por eso es que no aplica una misma regla para todos los acuarios. Lo que a mí me funcione no necesariamente le va a funcionar a otro acuarista. Son guías generales, eso sí, no podemos hacer un copy-paste de las recetas. Todos los acuarios son diferentes, el mío es diferente de cualquier otro compañero, y replicar su exactitud es muy difícil por la diversidad de organismos que tenemos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene una dieta adecuada, una dieta balanceada. En ese escenario, esa es una persona que va a tener una correcta salud, muy buena energía, va a estar en muy buenas condiciones para asumir retos, para hacer ejercicios físicos, para realizar tareas físicas. Pero cuando esa persona pierde ese balance y comienza a comer de más, y de paso lo hace de forma descontrolada porque en su entorno existe comidas muy ricas y de sobra todos los días, sin duda alguna, esa persona va a perder esa buena salud, va a perder esa buena condición. Y va a darse el caso contrario, es una persona que ya no va a tener la suficiente energía, que no va a tener el suficiente dinamismo, no va a saber enfrentar los problemas de salud de la misma manera, van a presentarse problemas de salud diferentes que, por supuesto, cuando tenía la buena dieta no los tenía. Y también sucede el caso contrario, en aquella persona que no tiene una adecuada alimentación. Es una persona que también va a sufrir de otros tipos de problemas, va a perder su salud por falta de una correcta alimentación. Y lo mismo, exactamente lo mismo va a suceder en nuestro acuario. Los nutrientes en el acuario, como sucede para una persona, le permiten, por un lado, producir la energía que requiere y por otro lado, realizar ciertas funciones metabólicas. En nuestro acuario, los peces, los corales, los invertebrados y los microorganismos que normalmente pasamos desapercibidos, desde el fitoplancton en adelante, van a requerir de nutrientes. De forma ordinaria, nosotros los acuaristas reducimos los nutrientes en nuestro acuario y básicamente los reducimos a nitratos y fosfatos. Pero lo cierto es que hay más nutrientes que esos dos, como son el silicato, el manganeso, el hierro, el molibdeno, el mismo cobre, el zinc, el cobalto, que son fundamentales para el correcto funcionamiento de las labores de las enzimas en los procesos metabólicos. Pero en términos generales, mantengamos esa reducción
más importante a nitratos y fosfatos. Queda por tanto claro que los nutrientes son sumamente importantes en nuestro acuario, pero, y repito, no en exceso ni en faltante, sino en un balance perfecto para nuestro particular acuario. Pensemos, por ejemplo, lo que sucede con los corales que son fotosintéticos, los cuales por medio de la zooxantel tienen una relación simbiótica con esos corales. El exceso de nutrientes disponibles en nuestro acuario hace que esa zooxantel se reproduzca, se multiplique por tener un exceso de alimentación que está disponible en la columna de agua, y va a provocar que tengamos corales oscuros, corales cafés, que no son los que nos agrada ver porque no tienen la coloración a la cual aspiramos. Y esto se da porque al existir una mayoría de zooxantel, la zooxantel, digámoslo así, va a tapar la piel del coral, en la cual están presentes esos lindos corales que son el resultado de pigmentos fluorescentes y no fluorescentes. Entonces, en la medida que tengamos un exceso de zooxantel, vemos menos esos pigmentos fluorescentes y no fluorescentes. En la medida que logremos meter en balance la zooxantel de forma tal que no se esté de forma descontrolada o de forma más allá de la que se necesita el coral, vamos a tener corales con mejores colores. Pero tampoco podemos reducir del todo los nutrientes, porque la zooxantel se va a quedar sin la posibilidad de producir su energía y por tanto los subproductos que son los que le entrega al coral. Y vamos a llegar a tener corales pálidos y luego blancos por muerte, por falta de alimentación, por ausencia de la misma zooxantel, que por haber menos comida, ella misma el entorno la va a autorregular para que esté menos presentes. Entonces, tenemos que procurar que siempre estén en balance, ni exceso, ni que tengamos corales famélicos a punto de morir por esa falta de alimentación que les genera la zooxantel. Como he dicho, el exceso de nutrientes también es aprovechado en nuestro acuario, en nuestra columna de agua, por las algas indeseables. Por ello, tenemos que tener balanceados los nutrientes, no en exceso. Entre mayor exceso de nutrientes tengamos, mayor posibilidad de tener algas indeseables en nuestros acuarios, y eso no es lo que queremos ver en nuestros acuarios. Por tanto, surge la técnica de utilizar los refugios, que normalmente los tenemos escondidos en una parte no visible, y en esa parte del refugio pues incorporamos macroalgas, sean chaeto o sea cadulerpa, para que absorba por medio de esas macroalgas ese exceso de nutrientes, se los roben a las algas indeseables, le generemos competencia a las algas indeseables para que éstas se queden sin nutrientes. También, por otra parte, ya en el otro extremo de la balanza, la ausencia de nutrientes no solo es dañina para los corales, porque vamos a tener los corales pálidos, los corales famélicos, a los que me refería en el punto anterior, a punto de morir, sino porque vamos a crear una hambruna en la biodiversidad de nuestro acuario, y por tanto la pérdida de esa biodiversidad, tanto de zooplancton, de bacterias, de fitoplancton, va a llevarnos a otro tipo de problemas, como por ejemplo uno de los más indeseables, como que surja la plaga de dinoflagelados, por tener una biodiversidad muy pobre y sumado a eso nutrientes extremadamente bajos. Por tanto, los nutrientes son sumamente importantes, pero ni en exceso ni en ausencia, sino en perfecto balance, en perfecta armonía. Por tanto, debemos tener prácticas como acuaristas que sean consecuentes con esa necesidad de un acuario equilibrado, de un acuario en balance. Por tanto, esas buenas prácticas a las que me refería pasan por medir los nutrientes, de tener test confiables para poder saber si tenemos de más o de menos esos nutrientes, es decir, que nos permitan saber si debemos de bajarlos o debemos de subirlos de acuerdo a las necesidades de nuestro particular acuario. Segundo, no se trata de tener por moda o porque otro acuarista me lo sugirió, equipos de ATS, de reactores de peles, de reactores de algas
Lo mismo con ciertas prácticas para aditar ciertos productos de moda, como lo es pues, para introducir carbonos, para reducir los nutrientes, y a veces lo hacemos simplemente porque otros lo están haciendo, porque llegué a la tienda y me dicen de que en el acuarismo hay que utilizar esos productos, y entonces lo vemos en la urna de la tienda y preguntamos, mire, ¿y eso qué es? Eso es para reducir los nutrientes porque es muy peligroso que usted los tenga alto, y los compramos sin siquiera saber si realmente los necesita. Debemos de entender que no se trata de tener por tener o aplicar por aplicar. Precisamente el uso de los tests nos permiten saber cuándo tengo que aplicar una cosa y cuándo otra. De esta forma, no vamos a tener menos nutrientes de la cuenta, ni tampoco tener más nutrientes de los que realmente requiramos. No podemos irnos de buenas a primeras simplemente porque alguien nos dijo que eso es necesario para el acuario, y por tanto debes de aditar vodka, debes de aditar Nocox, azúcar o vinagre o alguno de los equipos anteriores que cité, simplemente porque esa es la regla del acuarista. Eso no es una regla, eso simplemente es una práctica no informada, porque puede ser que hoy los requiera porque tenga unos nutrientes que están fuera de balance y necesite aplicarlos, pero puede ser que no los tenga fuera de balance, y lo que voy a hacer es más bien es depredar esos nutrientes. Por tanto, medir nutrientes, vuelvo a insistir, con cierta regularidad es un tema de rutina permanente en nuestros acuarios. No es de poca monta, es un tema realmente importante. Esa misma lógica aplica también con nuestro refugio. Hay acuaristas que tienen un refugio y están supercargados de caulerpa, están supercargados de chaeto, y simplemente los tienen porque les han dicho que hay que tener un refugio, y no entienden que tenemos que estar eliminando algas, esas macroalgas, según el nivel de nutrientes que tengamos en nuestro acuario. Por supuesto que el refugio debemos de tenerlo porque además de dar el espacio o la cabida para esas macroalgas, también es un sitio ideal para que se desarrolle otra microfauna que es sumamente importante en nuestro acuario. Es decir, debemos de estar podando de vez en cuando nuestros refugios para eliminar aquella macroalga cuando realmente ya no es necesaria por la cantidad de nutrientes que tenemos en el acuario. Estas imágenes que les estoy compartiendo son imágenes de personas que yo llamo grandes maestros del acuarismo. Julian Sprung, que creo que la mayoría de los que estamos acá conocemos, que es el dueño de Two Little Fisheries, él maneja en su acuario principal los nitratos entre 10 y 15 partes por millón. El acuario famoso donde está el cirujano blanco, el cirujano albino, conocido como Casper en Worldwide Coral, ese acuario, que precisamente es el de esta imagen, también maneja los nitratos entre 10 y 15 partes por millón. El acuario de Stuart Vernon tal vez no es muy conocido, pero es un gran acuarista británico. Este señor, vean ustedes el acuario que tiene, él maneja los nutrientes, los nitratos más bien, entre 15 y 20 partes por millón. Otro gran acuarista que tiene sus propios corales casi que patentados, Jason Fox, tiene su acuario principal con nitratos entre 10 y 15. Y luego, este otro acuario, que es el de Shanghai Yoshi, él tiene sus nitratos entre 20 partes por millón y 40 partes por billón. Con esto no quiero decirle que debamos de tener nuestros acuarios en esos parámetros de nitrato. Lo que quiero hacerles ver es que es errónea, que es equivocada la percepción o la práctica de tener acuarios absolutamente limpios, de tener acuarios impecables con nitratos indetectables. Ese dogma es un dogma absolutamente equivocado, porque como he explicado, los nutrientes son necesarios para el acuario, ni en exceso ni en ausencia, y no me cansaré de estar repitiéndolo porque desgraciadamente hay personas que todavía les falta un poquito de conocimiento y no han entendido que lo necesario es tener un equilibrio, una armonía. Por otro lado, acuarios con niveles de nutrientes como los que les he citado no son inaceptables. En algún momento, por ejemplo, a mí me pasó que yo llegué a tener los nitratos en 120 en este acuario que ustedes ven aquí atrás. Por supuesto, se me oscurecieron un poco los corales y desgraciadamente se me dio
porque el test que había adquirido estaba dañado y me estaba marcando. Cuando comencé a observar lo que estaba sucediendo en el acuario, supuse que algo no andaba bien con el test y hice las correcciones que ameritaban, que era bajar el nitrato, y para eso sí apliqué las técnicas de exportación, de captura o de adituar para convertir los nitratos y que sean exportables. Personalmente, yo trato de mantener mi acuario, que observan, entre 2 y 4 partes por millón en los nitratos y 0.02 y 0.04 los fosfatos. No existe una máxima de cómo yo debo de tener funcionando mi skimmer. No es poco frecuente que se discuta si lo correcto es tener un skimmer funcionando en seco o un skimmer funcionando en húmedo. Y la verdad, no es que exista una regla general. La regla la va a dictar la realidad de nuestro acuario en su día a día. Es decir, en algún momento podemos tener los nutrientes muy altos y en otros momentos podemos tener los nutrientes muy bajos. Y por tanto debemos de ajustar la forma en que estamos exportando esos nutrientes por diferentes métodos. Y uno de los métodos, por no decir el más importante de exportación, precisamente va a ser el skimmer. Y entonces tenemos que graduarlo para que realice el esquimado, si me permiten decirlo de esa forma, según corresponda. Si tenemos nutrientes muy bajos y tenemos operando nuestro skimmer a una configuración para esquimear muy líquido, si me lo permiten decirlo, vamos a estar afectando aún más los nutrientes y bajarlos más de la cuenta y meternos en problemas. Para cuando tenemos, por ejemplo, los nutrientes por debajo del parámetro que nos hemos fijado, en esos casos lo que deberíamos de hacer es trabajar con un esquimado en seco para no exportar tantos más nutrientes de la cuenta, o como dicen, no sobreesquimar. Por el contrario, cuando tenemos muchos nutrientes o los nutrientes están por encima de ese valor o parámetro que nos hemos fijado como ideal, debemos de poner a trabajar el skimmer en una forma húmeda o líquida, o bien buscar puntos intermedios según los resultados que tengamos en nuestro acuario. Y por ello puede ser que en este mes mi skimmer lo tenga funcionando de una forma y el próximo mes lo tenga funcionando tal vez de otra forma. Y esto lo traigo a colación porque se da desgraciadamente una situación que a veces observo, y es que hay personas que tienen los nutrientes muy altos, pero manejan un esquimado seco y hacen gastos innecesarios de dinero comprando, por ejemplo, Nopox para bajar esos nutrientes, cuando el problema lo pueden resolver simplemente ajustando la forma del esquimeo. No se trata, por supuesto, de no solo gastar dinero, y habrán personas que pueden gastar el dinero y no tienen problema con eso, y alguien me va a decir, no tengo problema en gastar el dinero, pero no solo se trata de eso. Es decir, cuando usamos productos como el Nopox, que lo que hace es introducir carbonos, precisamente estamos haciendo eso, introduciendo carbonos, y podemos crear un desequilibrio de forma tal que en nuestro acuario hayan más carbonos de la cuenta, y al haber más carbonos de la cuenta pueden surgir problemas que no queremos el día de mañana enfrentar, como por ejemplo los dinoflagelados. Para mí la regla general que debe de primar en el acuario siempre es procurar un balance, siempre es procurar un equilibrio, una armonía, y solo cuando absolutamente sea necesario debemos de meter mano por medio de otros métodos que nos regresen al parámetro que se nos ha salido y que por las prácticas normales no pudimos lograrlo. Me imagino que muchos de ustedes tienen un carro, tienen un vehículo, e indistintamente de si este vehículo les costó mucho dinero, les costó poco dinero, si ese carro es muy nuevo o es de un modelo antiguo, o si la apariencia es bonita o es fea, estoy seguro que cumple su función principal. Y esta función principal es la de realizarles un transporte a ustedes de un lado a otro, movilizarnos, movernos de aquí para allá. Es decir, que indistintamente del precio, de lo bonito o feo que se vea del modelo de carro, nos cumple, nos permite transportarnos. Pero
¿Qué sucedería si ustedes a ese vehículo no le vuelven a poner gasolina? Claro está que tarde o temprano ese vehículo, pues el poco combustible que tenga en el tanque se va a acabar y el carro se va a detener. Y por más que les haya costado, por más dinero que les haya costado ese carro, por mejor modelo o por mejor marca o por barato que sea, etcétera, si no tiene gasolina, no va a cumplirles a ustedes con el propósito de transportarlos de un lugar a otro lugar. En nuestro acuario, las lámparas no solo cumplen un propósito estético, cumplen con un mayor propósito, que es darle energía a los organismos que viven en el acuario para que puedan vivir. En el caso de nuestros corales fotosintéticos, precisamente para que la zooxantel, por medio de la clorofila, pueda absorber el dióxido de carbono, pueda descomponer la luz y producir su energía. Y por medio de los nutrientes realizar otros procesos fundamentales que ella debe de hacer. Como vimos, los nutrientes son absolutamente fundamentales para producir la energía, pero también son muy fundamentales para que esa zooxantel realice otros procesos metabólicos de reproducción, de crecimiento, de reproducción. Un acuario sin nutrientes es precisamente ese carro sin gasolina. De nada sirve tener la lámpara más bonita, la lámpara de mayor precio, la última lámpara que ha salido al mercado, si no le ponemos a nuestro acuario la gasolina para que esa lámpara pueda, como la gasolina que es para el carro, poner a andar el proceso que requerimos para nuestros corales. Cuando tenemos iluminación y no hay nutrientes suficientes, el coral se nos va a ir poniendo pálido, pues la zooxantel no va a tener cómo reproducirse, no va a poder multiplicarse y hacer su trabajo. En este sentido, la población va a ir muriendo, es una ley de equilibrio, no hay comida, pues va a morir un poco de zooxantel hasta que la poca que quede, pues alcance para la poca de comida que haya disponible. Y por esa falta de comida, la producción de los subproductos, de los azúcares que la zooxantel le entrega al coral, van a mermar enormemente. Vamos a tener corales famélicos, corales que dejan de recibir esos subproductos de la zooxantel y que le sirven de alimento al coral. Por tanto, tarde o temprano, este coral lo vamos a ir viendo ponerse pálido, con colores crema y posteriormente más blanco hasta que muere tarde o temprano. Quiero con esto dejar cerrado el tema de los nutrientes sin haber sido exhaustivo, pero a su vez haber dejado un pie en la introducción del tema de la iluminación.